¿Bañarse en las termas? ¿Así, con otra gente? Están bromeando, ¿cierto? La voz de Camille, una estudiante francesa en su gira de estudio, resonó con una agudeza inesperada por el pasillo de la rústica cabaña de madera. El eco de su pregunta, un grito ahogado de incredulidad, se mezcló con las risas de sus compañeras, pero en el fondo de su pecho, esas palabras eran el símbolo de una ansiedad profunda, casi un terror. Sin embargo, apenas unas horas más tarde, lo que se reflejaba en sus ojos no era miedo, sino el sobrecogedor espectáculo de un cielo estrellado abrazando una terma al aire libre. El susurro del viento nocturno meciendo las hojas de los coigues, el vapor ascendiendo hacia una infinidad de estrellas titilantes. Sumergida en esa quietud, su rostro ya no mostraba duda ni resistencia, sino una serenidad que le nacía desde el alma. ¿Por qué le tenía tanto miedo a esto?, susurró para sí misma. En ese instante, Camille comprendió algo fundamental. Las termas del sur de Chile no eran solo un lugar para calentar el cuerpo. Eran un espacio mágico, una especie de ritual único que conectaba a las personas con la naturaleza y desnudaba sus almas. El comienzo de su gira de estudio había estado lleno de incertidumbre y torpeza. Camille se sentía una extraña en su propia clase de español, intimidada por el conocimiento y la pasión que sus compañeros sentían por una cultura que para ella era un misterio. A través de estos días en Chile, apoyada por la amistad, derribando barreras culturales y enfrentando la prueba de las termas, viviría una transformación inesperada. Su última frase, dicha con una sonrisa mientras las lágrimas aún brillaban en sus ojos, sería: «Tengo que volver a Chile». ¿Qué significaba realmente esa promesa? Esta noche, seguiremos la historia de una joven y el milagro que nació en las aguas termales del sur del mundo. Pero antes de empezar este viaje, los invito a que se suscriban al canal y le den like a este video. Así, YouTube les seguirá recomendando historias como esta. Su apoyo es súper importante, así que pónganle bueno. Además, en la descripción les dejé unos links a otros videos que de seguro les van a encantar. No se los pierdan. ¿En serio? ¿Bañarse en las termas con más gente? Debe ser una broma. La voz de Camille resonó con una claridad sorprendente en el largo pasillo de madera de la hostería. Las paredes, construidas con vigas de raulí envejecido, devolvieron el eco de sus palabras, como si alguien a su lado las estuviera repitiendo en un susurro. Una luz tenue se filtraba a través de los ventanales que daban al bosque, impregnando el aire con el aroma a tierra húmeda y leña. Para Camille, que hasta ese momento se había sentido fascinada por la cultura chilena, aquel instante se sentía como una prueba insuperable. Sus compañeras de curso, ya envueltas en sus batas de baño, se reían y encogían de hombros con un obvio «po». ¿Cómo más va a ser? Pero solo ella se detuvo en seco, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con una fuerza descontrolada. Este viaje había comenzado apenas unas semanas antes, en un aula de su liceo en Francia, con una simple frase de su profesora, la señora Martínez: «La gira de estudio de este año será a Chile». Mientras sus compañeros, apasionados por la música, la literatura y la cultura latinoamericana, estallaban en vítores, Camille se sintió invadida por una emoción compleja. Se había inscrito en la clase de español, pero no por una razón particular. Simplemente lo eligió como segundo idioma, con una vaga familiaridad gracias a las canciones que a veces sonaban en la radio, nada más. Sin embargo, desde el momento en que puso un pie en esa sala, sintió que quizás se había equivocado de lugar. Todos sus compañeros parecían tener un conocimiento profundo o una pasión arrolladora por el mundo hispanohablante. Unos debatían con fervor sobre la historia de los pueblos originarios de América Latina, otros cantaban a la perfección los últimos éxitos del reggaetón, y algunas chicas leían con devoción las novelas de Isabel Allende, discutiendo cada detalle de sus tramas. Camille, en cambio, todavía luchaba con la conjugación de los verbos en pretérito y subjuntivo. Su cuaderno estaba lleno de correcciones y tachaduras, y cuando la profesora le preguntaba algo en clase, apenas podía responder con una voz casi inaudible. «Soy la única que no sabe nada. Realmente merezco estar aquí», ese pensamiento crecía en su interior como una sombra. Pero en medio de esa inseguridad, fueron Amélie y Julián quienes le tendieron una mano. Amélie era una chica alegre y extrovertida, fascinada por el diseño y la moda latinoamericana.
Soñaba con recorrer las coloridas calles de Valparaíso y los barrios bohemios de Santiago. A menudo, cuando la profesora no miraba, abría una revista de diseño en su pupitre y suspiraba. «Oye, Camille, ¿a ti qué es lo que más te tinca de Chile?», le preguntó un día de improviso. Camille, sorprendida, respondió con torpeza, La verdad, no sé mucho». «Entonces averiguémoslo juntas», replicó Amélie con una sonrisa que iluminó su rostro. «Seguro que hay algo que te va a parecer bacán». Su sonrisa era cálida como el sol de primavera que entraba por la ventana. Julián, en cambio, era un chico de apariencia más tranquila y reservada, pero su pasión era innegable. Su amor por el cine y los videojuegos retro latinoamericanos era casi una obsesión, y en clases repetía una y otra vez que el Eurocentro de Santiago era su tierra prometida. «Cuando vayamos a Chile, tengo que encontrar figuras de acción de Condorito, ¿cachai? Es un clásico. Ven conmigo, Po», le dijo un día, invitándola. Camille no pudo evitar sonreír. «Pero es que no cacho mucho de videojuegos ni de cómics». «Da lo mismo. La cultura chilena es súper diversa. De seguro vas a encontrar algo que te guste», le aseguró él. Los dos la trataban sin prejuicios, a pesar de su desconocimiento. Amélie le hablaba con entusiasmo del arte callejero de Valparaíso, y Julián le explicaba con detalle el encanto de los juegos de arcade de los 90. Al escucharlos, algo comenzó a cambiar lentamente en el corazón de Camille. Quizás, no saber es lo que lo hace más interesante, empezó a pensar. Y entonces llegó el día. Hacia el final de la clase, la profesora Martínez escribió en la pizarra 2 palabras gigantescas: «gira de estudio». La sala se llenó de murmullos. El destino, por supuesto, es Chile. Ante esas palabras, la clase entera estalló en aplausos y gritos de alegría. Amélie saltó de su asiento gritando, «¡Vamos!», y Julián exclamó, emocionado, «¡Comienza mi peregrinación a la Tierra Santa!». El ambiente era eléctrico, como una noche de fonda en fiestas patrias, y el aula rebosaba de expectación. Sin embargo, el pecho de Camille era un torbellino de emociones encontradas. Llevaba 1 año y medio estudiando español, pero aún no se sentía segura para conversar, y su comprensión de la cultura era superficial. ¿De verdad estaría bien que fuera a Chile? Como si leyera sus pensamientos, la profesora Martínez añadió en voz baja. La participación no es obligatoria. Conversen con sus padres y decidan. Pero les puedo decir una cosa, la mejor y más rápida manera de aprender español es ir a Chile y usarlo en la vida real. No importa si no saben mucho. Les aseguro que será una experiencia maravillosa. La luz que entraba por la ventana iluminó una página del cuaderno de Camille. Sobre ella, una fila de verbos conjugados de forma irregular. No era perfecto, pero quizás, solo quizás, si se atrevía a dar un paso adelante, podría descubrir un paisaje completamente nuevo. Finalmente, el día de la gira llegó. Al bajar del avión, el aire seco y a veces denso de Santiago envolvió su piel, un aire que olía a ciudad y a la lejana cordillera. Era completamente distinto al aire húmedo de su ciudad en Francia. Mientras se sentía algo desorientada por esa sensación, su corazón comenzaba a acelerarse de emoción. Amélie no paraba de gritar que quería ir al barrio Lastarria lo antes posible, y Julián miraba un mapa en su celular, preguntando, ¿dónde están las tiendas del Eurocentro? Impulsada por la energía de sus 2 amigos, Camille comenzó a asimilar, poco a poco, que realmente había llegado a Chile. Pero lo que le esperaba al final del viaje era una barrera cultural que se alzaba imponente ante ella, las termas. La costumbre de bañarse en pozones naturales y semipúblicos le provocaba un rechazo visceral, y fue en ese pasillo de madera donde su miedo estalló en un grito. Desde ese preciso instante, su historia personal estaba a punto de entrar, silenciosamente, en una nueva y transformadora etapa. En un liceo de un pequeño pueblo del norte de Francia, había un aula un tanto peculiar. De sus paredes colgaban pósteres de películas chilenas y mapas de Sudamérica. En una esquina de la pizarra, aún se leían las palabras «hola» y «gracias», escritas en un español algo vacilante. Esa era la clase de español de Camille. La razón por la que la había elegido era simple: al entrar a la secundaria, debía escoger un segundo idioma extranjero,
y entre las opciones disponibles, el español le pareció el más familiar al oído. Quizás por alguna canción que había escuchado de niña en la radio. No había una razón más profunda que esa. Pero desde el primer día, Camille sintió que estaba en el lugar equivocado. Sus compañeros parecían tener una conexión genuina y un conocimiento profundo de la cultura. Un estudiante, cuyos padres eran chilenos, hablaba con pasión sobre las leyendas de la Patagonia. Una chica, fanática de la música, cantaba las letras de Mon Laferte a la perfección, y otros leían con avidez a Pablo Neruda, conociendo hasta los detalles más sutiles de su poesía. Camille, mientras tanto, apenas lograba memorizar los nombres de las regiones de Chile. Su cuaderno estaba lleno de intentos fallidos de escribir la letra ñ, y cuando la profesora le hacía una pregunta, solo podía balbucear una respuesta tímida. «Soy la única que no sabe nada. ¿Qué hago aquí?», se preguntaba una y otra vez. Fue en medio de esa soledad que Amélie y Julián aparecieron como un salvavidas. Amélie era alegre y sociable, una apasionada del diseño y la moda independiente. Soñaba con visitar el barrio Italia en Santiago, y a menudo abría revistas de diseño chileno a escondidas en clase. «Oye, Camille, ¿qué estilo de ropa chilena te gusta más?», le preguntó un día. La verdad, no conozco mucho», respondió Camille, nerviosa. «Entonces busquemos juntas. De seguro encontrarás algo que te encante». La sonrisa de Amélie era cálida y reconfortante, como un rayo de sol primaveral. Julián, por su parte, era más tranquilo, pero su entusiasmo era contagioso. Su devoción por las películas y los videojuegos de los años 80 y 90 era extraordinaria, y en clase no dejaba de repetir que el Eurocentro de Santiago era un lugar sagrado. «Cuando vaya a Chile, tengo que encontrar mercancía de 31 minutos. Camille, acompáñame, le dijo. Camille se sonrojó. «Pero es que no sé mucho de esas cosas». «No importa. La cultura chilena es un mundo. Ya verás que encontrarás algo que te guste», le aseguró. Los dos la incluyeron sin dudarlo. Amélie le hablaba con emoción sobre las ferias de diseño y artesanía, y Julián le contaba con fervor sobre el encanto de las viejas consolas de videojuegos. Al verlos, una pequeña semilla empezó a germinar en el corazón de Camille. Quizás, la gracia estaba precisamente en no saber, en tener todo un universo por descubrir. Un día, al final de la clase, la profesora Martínez escribió en la pizarra, «Gira de estudio». Y debajo, «Destino, Chile». Al instante, la sala estalló en un clamor de alegría. Amélie gritó, «Bacán», y Julián apretó los puños, exclamando, «Comienza mi peregrinación». Pero en el pecho de Camille, una ola de ansiedad comenzó a crecer. Llevaba 1 año y medio estudiando español, pero sus conversaciones eran torpes y su conocimiento cultural, mínimo. ¿Cómo iba a sobrevivir en Chile? Como si adivinara su angustia, la profesora Martínez añadió, «La participación no es obligatoria. Conversen con sus padres. Pero si de algo sirve, les digo que la mejor forma de aprender español es ir y usarlo. No necesitan ser expertos. Les prometo que será una experiencia increíble». Camille grabó esas palabras en su mente. No tienes que ser perfecta. Solo tienes que dar el primer paso. Quizás, al otro lado de ese paso, la esperaba un mundo que aún no conocía. La gira de estudio es a Chile. Esa frase de la profesora Martínez fue como una pequeña explosión en el aula. En un abrir y cerrar de ojos, los estudiantes se pusieron de pie, golpearon las mesas y gritaron de emoción. Amélie levantó los brazos y saltó de alegría, gritando, «Sí. Lo logramos». Julián apretó los puños, murmurando, «Al fin, Eurocentro, allá voy». La euforia se extendió como el ambiente de una ramada en fiestas patrias, y la sala se llenó de un torbellino de excitación. Pero el corazón de Camille latía con un ritmo distinto, uno más pausado y lleno de dudas. Ir a Chile sonaba fascinante, pero al mismo tiempo, una enorme ansiedad la invadía. Después de 1 año y medio estudiando español, su habilidad para conversar era limitada, y su conocimiento de la cultura chilena era mucho más superficial que el de sus compañeros. Entre amigos que podían recitar a Neruda o explicar la historia política reciente, ¿realmente podría ella encajar?
De verdad podré hacerlo, pensó, sin atreverse a decirlo en voz alta. El pensamiento resonaba con fuerza en su interior. Al salir de clases, una brisa primaveral le acarició el rostro. Amélie se le acercó corriendo, con pasos ligeros y una sonrisa radiante. «Oye, obvio que vas, ¿cierto?», le preguntó. Camille sonrió vagamente. Sí. Creo que sí. Julián se unió a la conversación. Tienes que ir, Po. Sería fome sin ti. Vamos a vitrinear juntas en Lastarria y después recorremos el Eurocentro. Aunque se sentía arrastrada por el entusiasmo de sus amigos, su corazón seguía indeciso. Esa noche, se sentó en su escritorio y abrió su cuaderno, pero las palabras no lograban entrar en su cabeza. En la página, las frases, muchas gracias, y, por favor, se repetían una y otra vez. Dejó el lápiz a un lado y suspiró. Al abrir un cajón, encontró un viejo diario de vida que no había visto en años. Era de cuando era una niña. En la última página, con una caligrafía temblorosa, había escrito, «Algún día quiero ir a Chile». Al leer esa frase, su corazón dio un vuelco. Un sueño que había olvidado por completo seguía respirando silenciosamente en el papel. En ese entonces, cuando era niña, creía en sus sueños con una certeza mucho más simple y pura. Claro. En el fondo, yo de verdad quería ir, se dijo. Esa revelación comenzó a disipar lentamente la niebla de dudas que nublaba su mente. Al día siguiente, Camille fue a hablar con la profesora Martínez. Con el corazón latiéndole con fuerza, le dijo, «Quiero participar en la gira». La profesora asintió con una sonrisa cálida y amable. «Qué buena decisión, Camille. Te aseguro que será una experiencia maravillosa». Sus palabras se sintieron como un rayo de luz tibia que entraba en su pecho. Al volver al aula, Amélie la estaba esperando. «¿Y qué pasó? ¿Le dijiste que ibas?» «Sí, decidí ir». Amélie gritó «Esa es mi amiga», y la abrazó con fuerza. Julián también se alegró. «Bacán. Ahora sí que vamos los tres juntos». La reacción de sus amigos le sacó una sonrisa genuina. Una pequeña llama se había encendido en su interior, transformándose poco a poco en un valor real. Esa noche, acostada en su cama, Camille miró el techo y pensó, la persona que decidió ir a Chile ya no es la misma que la de ayer. Todavía sentía miedo, pero el sueño escrito en su viejo diario y las palabras de la profesora Martínez le daban el impulso que necesitaba. Así, el viaje de Camille a Chile se hizo oficial. Las termas que aún no conocía, el aire de una mañana en el sur que aún no respiraba. Todo eso la estaba esperando. Lo que no podía imaginar en ese momento era que este viaje sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre el mundo y sobre sí misma. En el instante en que Camille bajó la escalerilla del avión, una sensación desconocida envolvió su piel, la sequedad del aire de Santiago, una brisa ligera pero persistente que contrastaba radicalmente con la humedad de su ciudad en Francia. En el aire flotaba un aroma indefinible, una mezcla de asfalto, vegetación y el olor a comida de algún carrito cercano. Era el olor de una ciudad viva. Al entrar al terminal, el suelo pulido como un espejo reflejaba las luces blancas del techo. A diferencia del caos bullicioso de los aeropuertos europeos, aquí había una extraña sensación de calma y orden. La fila de inmigración era larga, pero nadie empujaba. La funcionaria de la PDI le sonrió a cada persona, diciendo, «Bienvenido a Chile». Esas palabras resonaron cálidamente en el pecho de Camille, quien, casi por instinto, respondió en un español tímido, «Muchas gracias». Su pronunciación fue torpe, pero el leve asentimiento de la funcionaria la hizo sentir extrañamente feliz. Amélie, arrastrando su maleta, no podía contener la emoción. «Quiero ir a Lastarria ahora mismo. Tengo que ver todas las tiendas de diseño», exclamó con voz fuerte. Julián no se quedaba atrás. Desplegó un mapa en su celular y murmuró, «¿Dónde queda el Eurocentro? Mi peregrinaje comienza ya». Aunque se sentía abrumada por la energía de sus amigos, una sensación de realidad comenzó a instalarse lentamente en el corazón de Camille. Al subir al bus, un paisaje completamente nuevo desfilaba por la ventana. Las señaléticas de las calles,
el enredo de los cables eléctricos en los postes y los letreros de las farmacias de cadena. Eran imágenes que no estaba acostumbrada a ver y que la cautivaron. Inmensos edificios de oficinas de vidrio se alzaban junto a barrios de casas bajas con techos de teja, dos mundos completamente diferentes que coexistían en una extraña armonía. «Miren ese cartel. ¡Qué colorido!», gritó Amélie, señalando una gigantesca publicidad de una bebida. Julián, con los ojos bien abiertos, comentó: «Chile es diferente, ¿cachai? Hasta un simple letrero es una prueba de su cultura». Y comenzó a tomar notas en su cuaderno, visiblemente emocionado. Mientras tanto, Camille apoyó la frente en la ventana y observaba el exterior en silencio. Antes de salir de Francia, la ansiedad le pesaba en el pecho, pero ahora sentía como esa carga se aliviaba poco a poco. Era como si el paisaje urbano desconocido le estuviera susurrando que todo iba a estar bien. En un semáforo, el bus se detuvo. Por el paso de peatones, un grupo de escolares con uniformes idénticos cruzaba la calle. Ninguno rompía la fila, mientras una profesora los observaba con una sonrisa. Ningún conductor tocó la bocina. Camille contuvo la respiración ante esa escena. Un orden tan silencioso y sereno era algo que jamás había imaginado en Francia. «Camille, ¿qué te pasa?», le preguntó Amélie, asomándose por su lado. Camille negó con la cabeza. «No, nada», respondió, pero en su interior, la imagen le había provocado un impacto profundo. A medida que el bus se acercaba al centro de la ciudad, las luces de neón aumentaban y las calles se volvían más vibrantes. Pero, extrañamente, incluso en medio de ese ajetreo, se percibía un cierto orden. La gente caminaba rápido, pero sin chocar entre sí. Cuando el semáforo cambiaba de color, se detenían en seco. Sus movimientos parecían una coreografía perfectamente sincronizada, y Camille los observaba, fascinada. Al llegar al hotel y dejar las maletas, Amélie declaró con voz firme: «Mañana, sí o sí, vamos a Lastarria». Julián añadió con fervor: «Y no se olviden del Eurocentro». Impulsada por el entusiasmo de ambos, Camille respondió casi sin pensar: «Bueno, vamos». Se sorprendió a sí misma al decir esas palabras. Esa noche, acostada en la cama, miró el techo y pensó: la persona que dudaba en venir a Chile ahora está esperando con ansias el día de mañana. Era un cambio pequeño, pero ese primer paso significaba el verdadero comienzo de su viaje. A la mañana siguiente, los tres se subieron al metro en dirección al barrio Lastarria. Al salir de la estación, lo que apareció ante los ojos de Camille fue la calle José Victorino Lastarria, un torbellino de gente, colores y sonidos. La estrecha calle estaba repleta de jóvenes y turistas, y de las tiendas a ambos lados se desbordaban artesanías coloridas y ropa de diseño. Era un mundo completamente distinto a las tranquilas calles de su ciudad en Francia. Parecía un escenario donde los sueños y la realidad se mezclaban. «¡Guau! Esto es increíble», exclamó Amélie con los ojos brillantes, y se lanzó a la primera tienda que vio. Descubría maniquíes vestidos con prendas de lino y algodón orgánico y gritaba: «¡Esto es maravilloso!». Luego tomaba en sus manos accesorios hechos con crin de caballo y exclamaba: «También quiero esto». Su emoción era la de una niña en un parque de diversiones, y Camille no pudo evitar sonreír, entre divertida y abrumada. Julián tampoco se quedó atrás. Al ver a un grupo de jóvenes con poleras de bandas de rock chilenas, se detuvo en seco. «Mira eso. Esto es cultura de verdad», dijo con los ojos desorbitados. Verlo a él, normalmente tan calmado, completamente fascinado por la escena, hizo que Camille soltara una carcajada. «Oye, ¿y el Eurocentro?», le preguntó en tono de broma. Julián, con cara seria, respondió: «La cultura debe ser respetada en todas sus formas». Su respuesta solo la hizo reír más. Mientras tanto, Camille, aunque un poco abrumada por los diseños vanguardistas y los zapatos de plataforma, se sintió atraída por una pequeña tienda de artesanías en un pasaje escondido. Allí, entre joyas de plata y textiles de lana, encontró algo que la cautivó: un pequeño colgante de lapislázuli, la piedra nacional de Chile, tallado en forma de una pequeña flor. La tomó en sus manos. «Camille, eso te queda perfecto», dijo Amélie, que se había acercado sin que ella se diera cuenta.
Se lo probó y se miró en un pequeño espejo. La persona que le devolvía la mirada sonreía con timidez, pero su expresión era diferente a la de siempre. ¿No se ve raro?, preguntó. Amélie negó enfáticamente con la cabeza. Para nada. Se te ve increíble. Sus palabras le produjeron un cálido cosquilleo en el pecho. Se armó de valor y se acercó a la vendedora. Disculpe, ¿cuánto cuesta esto?, preguntó en un español titubeante. La vendedora le sonrió amablemente. Te queda muy lindo, le dijo, antes de decirle el precio. Fue una interacción breve y sencilla, pero el corazón de Camille saltó de alegría. Su español había funcionado. Esa sensación de logro se convirtió en una pequeña pero sólida dosis de confianza. Poco después, Amélie corrió hacia un puesto de mote con huesillo. Miren. Tenemos que probar esto, dijo, y después de dar el primer sorbo, con una sonrisa de satisfacción, le ofreció a Camille. Toma, prueba. Animada por su amiga, Camille probó un poco. El dulzor del jugo acaramelado y la textura de los huesillos y el mote explotaron en su boca, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Está rico. Ante su respuesta, Amélie rió como una niña. Recorrieron la calle Lastarria varias veces. Amélie terminó con las manos llenas de bolsas, y Julián, aunque se quejaba de tanto caminar, la siguió a todas partes. Camille solo había comprado el colgante, pero sentía que había ganado mucho más que eso. El tiempo que pasaba en Chile estaba derribando, poco a poco, los pequeños muros que había construido dentro de sí misma. Al atardecer, mientras caminaban de regreso a la estación de metro, miró al cielo. La luz anaranjada se filtraba entre los edificios, y el colgante de lapislázuli que guardaba en su bolsillo pareció brillar por un instante. En ese momento, Camille tuvo una certeza: este viaje no sería solo una simple gira de estudio. Algo, sin duda, estaba cambiando dentro de ella. Al día siguiente, el destino era el lugar soñado por Julián, el Eurocentro. Al salir de la estación de metro Universidad de Chile, Camille se detuvo en seco. El espectáculo que se desplegaba ante ella era algo que nunca había visto en Francia. En lugar de una calle abierta, se encontraron con una galería subterránea, un laberinto de tiendas con luces de neón y música a todo volumen. El aire vibraba con el sonido de los videojuegos de arcade y las conversaciones de cientos de jóvenes. Era como haber entrado en otra dimensión. Increíble, murmuró Camille, pero antes de que pudiera decir algo más, Julián se abrió paso entre la multitud y corrió directamente hacia una tienda de figuras de acción. Miren. Ahí está. Una edición limitada de Mampato y Ogu. Sus ojos brillaban como los de un cazador que ha encontrado a su presa. Amélie, resignada, se encogió de hombros. Ya, se volvió loco. No hay nada que hacer. Julián, completamente absorto, examinaba las vitrinas y, mezclando un español rudimentario con inglés, acribillaba a preguntas al vendedor. Su esfuerzo por comunicarse, gesticulando con las manos, era desesperado pero a la vez divertido. Finalmente, consiguió una figura rara y la levantó en alto, como un trofeo. Lo encontré. Es un milagro. Su grito fue tan fuerte que varios transeúntes se dieron vuelta para mirarlo. Amélie y Camille se miraron y se echaron a reír. Observando el entusiasmo de sus amigos, Camille sintió una punzada de inquietud. Amélie tenía la moda, Julián los videojuegos y el cine. Pero, ¿y ella? ¿Qué tenía ella? La razón por la que estaba en la clase de español no era una pasión especial. Ese pensamiento se extendió por su pecho, haciéndola sentir un poco excluida. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un pequeño café escondido en un rincón de la galería. Un letrero de madera con la palabra «café», escrita en tiza blanca, colgaba sobre la puerta. Sintió un pequeño vuelco en el corazón. El recuerdo de la alegría que había sentido el día anterior en Lastarria al usar su español volvió a su mente. Quiero intentarlo de nuevo, pensó. Impulsada por ese deseo, empujó la puerta. Un suave tintineo de campanilla la recibió. Dentro, una mujer mayor atendía detrás del mostrador. Con las manos sudorosas y el corazón latiéndole a 1000 por hora, Camille se armó de valor y dijo: «Disculpe, ¿me da un café helado, por favor?»
El tiempo pareció detenerse por un segundo. ¿La entendería? La mujer asintió con una sonrisa amable. Claro que sí. ¿Un café helado? ¿Con leche y azúcar? Le respondió en un español claro y pausado. En ese instante, sintió una calidez que le subía por el pecho. Solo con leche, por favor, respondió rápidamente. La mujer sonrió en silencio. Poco después, le entregó un vaso alto donde los hielos tintineaban. Dio un sorbo frío. No era solo café, era el sabor del éxito, una sensación que le recorrió todo el cuerpo. Al salir de la tienda, Julián regresaba con su botín. Miren, es una edición de coleccionista. Sus ojos brillaban como los de un niño. Amélie también estaba de buen humor, con un nuevo accesorio para el pelo. Cada uno de ellos había encontrado su propio tesoro en Chile. Camille también sintió que una pequeña llama se había encendido en su corazón. Yo también pude hacerlo, pensó. No lo dijo en voz alta, pero el sentimiento se expandió por su pecho. El atardecer en el centro de Santiago era aún más vibrante que el día. Las pantallas gigantes iluminaban el cielo y el flujo de gente parecía no tener fin. En medio de ese caos, el corazón de Camille estaba extrañamente en calma. La experiencia de haber logrado comunicarse, gracias a un pequeño acto de valentía, fue para ella el mayor logro de todos. Al volver al hotel, sacó el colgante de lapislázuli de su bolsillo y se miró en el espejo. La persona que vio reflejada tenía un poco más de confianza que la de ayer. Esos pequeños éxitos, sin duda, la estaban empezando a cambiar. La gira de estudio se acercaba a su fin. Una tarde, la profesora Martínez anunció el próximo destino. Bueno, chicos, nuestra última parada será en un lugar muy especial. Nos alojaremos en unas cabañas cerca de unas termas naturales. Ante esas palabras, la sala improvisada en el hotel estalló en vítores. Genial. Termas, se escuchó por todas partes, y algunos estudiantes golpearon las mesas de alegría. Amélie juntó las manos y exclamó, no lo puedo creer. Vamos a ir a unas termas de verdad. Julián también se rió, nosotros los hombres vamos a disfrutar a Concho en el Pozón. Pero en medio de esa euforia, Camille se quedó paralizada. Termas. La palabra resonó en su pecho con una frialdad heladora. En su mente apareció la imagen que había visto en un documental sobre Chile, gente en traje de baño, sumergida en grandes pozones de piedra, compartiendo el espacio con desconocidos. En Francia, eso era impensable. ¿En traje de baño? ¿Con otra gente? Su voz apenas fue un susurro. Amélie, que estaba a su lado, se dio vuelta. Claro, Po. Así es como funciona. Es el estilo chileno. No. Imposible. No puedo, Camille sacudió la cabeza con desesperación. Las risas de sus compañeros se sentían como agujas en su espalda, y sintió que su cara ardía. Julián le dio una palmada en el hombro en tono de broma. Bueno, yo voy a estar en el lado de los hombres, así que no es mi problema. Ustedes, las chicas, pásenlo bien. Aunque su comentario la alivió un poco, la ansiedad no desapareció. Al día siguiente, subieron al bus rumbo al sur. El caos de la ciudad fue desapareciendo gradualmente, y por la ventana se extendía un paisaje de un verde profundo. Puentes de madera que cruzaban ríos cristalinos, el humo que salía de las chimeneas de las cabañas y, a lo lejos, la imponente silueta de un volcán. El entusiasmo de los estudiantes crecía a cada kilómetro. Miren. Esa tiene que ser nuestra cabaña. Gritó Amélie, golpeando la ventana. Julián sacó su cámara y empezó a tomar fotos sin parar. Camille, en cambio, observaba su propio reflejo en el cristal. Tenía los labios apretados y el corazón le latía con fuerza. ¿De verdad voy a poder meterme al agua así? El pensamiento no la abandonaba. Finalmente, llegaron a un complejo de cabañas de madera, enclavado en medio de un bosque de árboles nativos. La construcción parecía tener historia, y al entrar, un aroma a madera de coigüe y a hogar impregnaba el aire. El sonido de sus pasos sobre el suelo de madera y la luz suave que se filtraba por las ventanas creaban una atmósfera de película. La habitación era espaciosa, con camas de madera y mantas de lana de oveja.
Una pequeña estufa a leña esperaba en un rincón. «¡Guau!», exclamó Amélie. Julián, impresionado, añadió, «esto es arquitectura rústica de verdad». Pero la ansiedad seguía presente en el corazón de Camille. Después de la cena, llegó el momento temido, la hora de las termas. Sus compañeros se pusieron sus trajes de baño, se envolvieron en toallas y caminaron por el pasillo entre risas. «Vamos juntas. No te preocupes, todo va a estar bien», le dijo Amélie, pero los pies de Camille parecían pegados al suelo. «Creo que no puedo», susurró. En ese momento, la profesora Martínez, que pasaba por allí, se detuvo. Con una voz tranquila, le dijo: «Camille, no te preocupes. Las termas en Chile no son solo para calentar el cuerpo. Son un lugar donde la gente se conecta, donde las barreras desaparecen. Al principio todos se sienten un poco tímidos, pero en el momento en que entras al agua, te olvidas de todo. Te aseguro que será una experiencia muy especial». Sus palabras le llegaron al fondo del alma. Impulsada por la profesora, Camille dio un paso adelante. Al pararse frente a la puerta que conducía al exterior, su corazón latía desbocado y sus manos estaban frías y sudorosas. Si cruzaba esa puerta, la persona que la esperaba al otro lado sería diferente a la de ayer. El miedo la paralizaba, pero entonces vio a Amélie, que le sonreía con dulzura y asentía con la cabeza. «Vamos juntas, Camille. Todo va a estar bien». Esa simple frase fue el empujón final que necesitaba. Abrió la puerta, y lo que encontró al otro lado superó cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Al abrir la puerta, el aire frío de la noche sureña acarició el rostro de Camille. Un suave vapor flotaba en el ambiente, y más allá, se desplegaba un paisaje que superaba cualquier fantasía. Un gran pozón de piedra, rodeado por la silueta de las montañas que se fundían con la oscuridad. Y arriba, en el cielo, un manto infinito de estrellas que brillaban con una intensidad sobrecogedora. El susurro del viento entre los árboles se mezclaba con el murmullo del agua, creando una sensación de unidad con la naturaleza. «¡Guau!», susurró Amélie, con una voz llena de asombro. Su perfil, iluminado por la luz de la luna, parecía casi místico, como el de una persona completamente diferente. Con pasos temblorosos, Camille se acercó al borde del pozón. Primero, sumergió solo la punta de los pies. Un calor agradable comenzó a extenderse por su cuerpo, disolviendo la tensión. Luego, se sumergió hasta la cintura y finalmente hasta los hombros. La sensación fue como si el agua la estuviera abrazando. Aunque su mente había estado llena de resistencia, ahora la única palabra que podía pensar era, «¡qué rico!». «¿Viste? Te lo dije», dijo Amélie, cerrando los ojos con una expresión de pura felicidad. «Sí. Tenías razón», asintió Camille. Hacía apenas unas horas, pensaba que esto era imposible, y ahora se sentía más en calma que nunca. Después de un rato, algo extraño sucedió. Palabras que normalmente nunca diría comenzaron a fluir de forma natural. Era como si el agua termal no solo desnudara el cuerpo, sino también el alma, derribando todas las barreras. Cuando entré a la clase de español, me sentía súper insegura, ¿sabes?, murmuró Camille. ¿En serio? Amélie se giró para mirarla. Sí. Todos sabían tanto de Chile y de la cultura, y yo no sabía nada. Sentí que no pertenecía. Amélie rió suavemente. Pero míranos ahora. Estamos aquí, juntas, en una terma en medio de la nada. Me alegro mucho de que seamos amigas. Sus palabras le calentaron el pecho, y su visión se nubló un poco. No era solo por el vapor. Las estrellas, titilando en el cielo, se reflejaban en la superficie del agua, danzando y brillando como si estuvieran celebrando ese momento. Camille finalmente lo entendió. Las termas chilenas no solo calentaban el cuerpo, tenían el poder de abrir el corazón y conectar a las personas. Gracias, dijo de repente. ¿Por qué? Porque fuiste la primera que me habló. Gracias a ti estoy aquí ahora. Ay, no digas eso, que me vas a hacer sonrojar, respondió Amélie, riendo. Se apoyaron una en la otra, riendo juntas en medio del agua. En ese momento, la vergüenza de estar en traje de baño con otras personas había desaparecido por completo.
Al contrario, sentía que al desnudar también su alma, su conexión se había vuelto más profunda que nunca. El viento nocturno soplaba suavemente y el sonido de los árboles creaba una melodía natural. Camille levantó la vista hacia el cielo. Cuando salió de Francia, nunca imaginó que quedaría fascinada por unas termas chilenas. Pero ahora, desde el fondo de su corazón, sentía un deseo inmenso de volver. El cielo estrellado, envuelto en vapor, se convirtió para ella en un paisaje inolvidable. Después de salir de las termas, el cuerpo de Camille permaneció cálido durante horas, y su mente estaba envuelta en una serena calma. Al meterse en la cama, el olor a madera y la luz de la luna que se filtraba por la ventana se combinaron para crear la sensación de estar durmiendo abrazada por el propio sur de Chile. Incluso en sus sueños, el agua termal y el cielo estrellado reaparecieron una y otra vez. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de un azul pálido, Amélie se levantó. Se recogió el pelo y sonrió con picardía. «Oye, Camille, vamos a las termas de nuevo. Un baño mañanero». «¿Qué? ¿Tan temprano?», respondió Camille, todavía medio dormida. «Sí, Po. La profe dijo que la experiencia de noche y de día es completamente diferente. Pero en Francia, por la mañana, uno se ducha y ya está. Por eso mismo. Hay que atreverse. Estamos en Chile, hay que aprovechar». Aunque al principio dudó, el recuerdo de la maravillosa sensación de la noche anterior la convenció. «Bueno, ya. Vamos». Se pusieron sus trajes de baño y caminaron por el pasillo. El aroma a madera de la cabaña flotaba en el aire, y la luz de la mañana iluminaba suavemente el suelo. Afuera, todo estaba en silencio. Al abrir la puerta que conducía a las termas, el aire fresco de la mañana entró de golpe, y el vapor del agua, iluminado por el sol naciente, brillaba con un tono dorado. «¡Guau!», exclamó Camille, sin poder evitarlo. El canto de los pájaros resonaba en el bosque y el murmullo de un río cercano se escuchaba a lo lejos. Era un mundo completamente diferente a la atmósfera íntima y silenciosa de la noche. Al meter un pie en el agua, sintió como el calor se extendía por su cuerpo, mientras que el aire frío le acariciaba el rostro. Ese contraste era tan placentero que dejó escapar un profundo suspiro. «¡Ah, qué rico!». El calor penetraba hasta sus huesos, y el contraste con el aire exterior se sentía como una purificación. A su lado, Amélie también había cerrado los ojos, entregada al agua. «Oye, Camille, ¿sabes qué? Creo que me gustaría vivir en Chile». «¿En serio?». Camille la miró, sorprendida. «Sí. Un país con una cultura tan increíble como esta. Es realmente maravilloso». Sus palabras no sonaban a broma, tenían el eco de un anhelo sincero. Los ojos de Amélie, iluminados por la luz de la mañana, brillaban con un sueño. Camille sonrió. «Sí, yo también me alegro mucho de haber venido. Jamás lo habría imaginado al salir de Francia. Nunca pensó que bañarse en una terma podría tener un significado tan profundo». La misma persona que la noche anterior estaba paralizada por el miedo, ahora deseaba desde el fondo de su corazón volver a entrar. La luz de la mañana teñía el vapor de un color dorado y el canto de los pájaros se entrelazaba con el sonido del agua. El tiempo parecía fluir más despacio, como si el mundo se estuviera volviendo más puro. Mientras se dejaba llevar por el agua, Camille hizo una pequeña promesa: algún día, volvería a este lugar. Al salir del agua, el aire frío le acarició la piel. Mientras se secaba el pelo con una toalla, caminó por el pasillo, y la luz que entraba por las ventanas se reflejaba en el suelo, envolviendo toda la cabaña en un resplandor dorado. En ese momento, una certeza silenciosa se instaló en su corazón. «Quiero volver», murmuró en voz baja. Sus palabras, mezcladas con el eco de las termas, se disolvieron en el aire. Después del baño matutino, regresaron a la cabaña. El pasillo, bañado por el sol de la mañana, olía a madera y a tierra húmeda, un aroma nostálgico y reconfortante. Se vistieron y fueron al comedor, donde sus compañeros ya estaban reunidos, conversando animadamente. En el centro del gran salón, una larga mesa de madera estaba repleta de delicias. Pan amasado recién horneado, palta molida, huevos revueltos,
mermelada casera de saúco, queso de campo y jarras de café de grano y té caliente. Para Camille, acostumbrada a un desayuno francés de croissant y café con leche, esta visión era simplemente abrumadora. ¡Guau! ¿Todo esto es para el desayuno?, exclamó Amélie, asombrada. El desayuno chileno es demasiado contundente. Julián, igualmente impresionado, añadió, esto es un banquete. La profesora Martínez explicó con una sonrisa, el desayuno en el sur de Chile es así de generoso. Hay que comer bien para tener energía para todo el día. Camille se sentó y tomó un trozo de pan amasado. Aún tibio, lo untó con palta y le añadió una pizca de sal. Al darle el primer mordisco, sus ojos se abrieron de par en par. El sabor era simple pero increíblemente delicioso. Luego probó un sorbo de café, fuerte y aromático, que la despertó por completo. El pan, esponjoso y suave, combinaba a la perfección con la cremosidad de la palta y el toque salado. Oye, Camille, dijo Amélie con una sonrisa traviesa, sosteniendo un pequeño pocillo con un polvo rojizo. Tienes que probar esto. Es merquén. Camille frunció el ceño. ¿Merquén? Sí, es un aliño picante de los mapuche. Dicen que con los huevos revueltos queda increíble. El olor era ahumado e intenso. Era un sabor que nunca había probado. Al principio pica un poco, pero dicen que después te acostumbras, dijo Amélie, y espolvoreó un poco en sus propios huevos. No está nada de mal. Sintiendo la mirada de todos, Camille decidió atreverse. Espolvoreó una pequeña cantidad sobre sus huevos y se llevó un bocado a la boca. Al principio, sintió un picor agudo en la lengua, seguido de un sabor ahumado y profundo que la sorprendió. Oye, no está tan malo como pensaba, murmuró. Amélie asintió, satisfecha. ¿Viste? Julián ya había terminado de comer y se cruzó de brazos con aire de experto. El desayuno chileno es nutricionalmente perfecto. Con el pan y el café de Francia no llego ni al mediodía. Su comentario provocó una carcajada general. Cada bocado era un nuevo descubrimiento. Lo salado, lo dulce, lo ácido, lo ahumado. Cada sabor tenía su propia personalidad, pero juntos creaban una armonía perfecta. Si el desayuno francés era un simple solo de violín, el desayuno chileno era una orquesta sinfónica. Cuando terminó de comer, una extraña sensación de plenitud invadió a Camille. No solo su cuerpo, sino también su alma, se sentía satisfecha. El desayuno chileno no era solo una comida, era un ritual que preparaba el cuerpo y el espíritu para el comienzo del día. Camille, valió la pena venir a Chile, ¿cierto?, le preguntó Amélie con picardía. Camille, algo sonrojada, asintió. Sí. De todas maneras. Afuera, el sol de la mañana iluminaba las cumbres de las montañas, y su luz pálida se reflejaba en el suelo de madera. Ese paisaje, combinado con el recuerdo del desayuno, grabó en el corazón de Camille una nueva y especial faceta de Chile. Después del desayuno en la cabaña, los estudiantes, con sus maletas ya listas, se reunieron en el vestíbulo. La luz del sol, que se filtraba entre los pilares de madera, iluminaba suavemente el suelo. Afuera, las imponentes montañas verdes se erigían como guardianes. Todo el lugar estaba envuelto en una calma melancólica, como si hasta el aire se resistiera a la partida. Bueno, chicos, vamos a tomarnos una última foto de recuerdo, anunció la profesora Martínez con voz alegre. Todos se agruparon rápidamente. Aunque ya se habían tomado una foto grupal en traje de baño, esta era la foto final, vestidos y listos para partir. Sus compañeros se abrazaron por los hombros, sonriendo a la cámara. Camille, de forma natural, se unió al grupo, con una sonrisa genuina en el rostro. Después de que sonara el clic del obturador, la profesora preguntó con entusiasmo. A ver, cuéntenme, ¿qué fue lo que más les impactó de esta gira de estudio? En el ambiente relajado, diferente al del aula, varias manos se levantaron. Para mí, sin duda, fue Lastarria. Compré un montón de ropa y lo pasé increíble, dijo Amélie, abriendo los brazos, lo que provocó risas entre las chicas. Yo me quedo con el videojuego raro que encontré en el Eurocentro. Es un tesoro para toda la vida, añadió Julián,
levantando con orgullo la bolsa, mientras los chicos le gritaban, «A ver, muéstralo». Poco a poco, las miradas de todos se dirigieron hacia Camille. Tras una breve vacilación, levantó la mano y habló. «Para mí. Fueron las termas». Un silencio momentáneo fue seguido por un murmullo de sorpresa en toda la clase. ¿Las termas? Pero si no querías ir. Se escuchó una voz, mezcla de asombro y diversión. Camille, sonrojada, continuó lentamente, al principio, pensé que no podría. La idea de meterme al agua con más gente me parecía imposible. Pero cuando entré, fue una sensación increíble, y el tiempo que pasé conversando con todos fue muy especial. El cielo estrellado de esa noche y el calor del agua. Creo que nunca lo olvidaré. Amélie sonrió con orgullo y asintió. Te lo dije. Julián bromeó, ahí tienes la prueba. Una experiencia así te cambia la vida. Su comentario desató las risas de todos. Pero detrás de esa risa, había una calidez que aceptaba sinceramente su cambio. En ese momento, Camille se dio cuenta de algo. No solo ella había abierto su corazón en las termas. La vulnerabilidad compartida había acortado las distancias entre todos y había fortalecido su amistad. Las termas de Chile no eran solo un baño, eran un lugar especial que unía a las personas. Dejaron la cabaña y, mientras el bus se dirigía al aeropuerto, Camille observaba por la ventana el paisaje de montañas y ríos que se alejaba. En su interior, susurró, valió la pena haber venido. Pronto llegaron al aeropuerto. A través de los enormes ventanales del terminal de salidas, contempló la pista de aterrizaje, donde los aviones despegaban uno tras otro. La ansiedad que sentía al salir de Francia parecía ahora un recuerdo lejano y borroso. Mientras hacían la fila para embarcar, Amélie le susurró, «Oye, Camille, la próxima vez que vengamos, ¿a qué termas vamos a ir?» Julián, riendo, intervino, «Obvio que a las del norte. Bañarse en las termas en medio del desierto debe ser increíble». «El desierto. También suena bien», respondió Camille con una sonrisa. Subió al avión y, por la ventanilla, vio cómo el paisaje chileno se hacía cada vez más pequeño. Mientras grababa esa imagen en su memoria, hizo una promesa en su corazón, volveré, sí o sí. El avión se deslizó silenciosamente por la pista. Afuera, la ciudad de Santiago se reducía hasta disolverse en el azul del cielo. El cielo estrellado que vio en las termas, el baño matutino envuelto en la luz del amanecer, el delicioso desayuno y las risas compartidas con sus amigos. Todos esos recuerdos vívidos pasaron por su mente, llenándole el pecho de una cálida emoción. Varias horas después, el avión aterrizó en París. Al bajar por la escalerilla, el aire frío y seco de Francia la envolvió. Era completamente diferente al aire húmedo y vivo de Chile. Aunque había vuelto a casa, sentía que algo le faltaba. «Quiero volver a Chile», murmuró Amélie. Julián, con un tono decidido, añadió, «Vamos a volver, sí o sí». Camille sonrió al escucharlos, pero en su corazón, el deseo de regresar ardía con más fuerza que en ninguno de los dos. Días después, Camille se sentó frente a su computador portátil. Tenía miedo de que los recuerdos del viaje se desvanecieran, así que sintió la necesidad de darles forma. Comenzó a escribir una publicación para sus redes sociales. Al principio, no podía creer que tuviera que bañarme en las termas con más gente. Pero cuando entré, el agua no solo calentó mi cuerpo, sino también mi alma. De repente, me encontré hablando con mis amigos de cosas profundas. Creo que fue precisamente esa vulnerabilidad la que derribó las barreras y nos permitió ser más sinceros. Nunca olvidaré el cielo estrellado de esa noche y el calor del agua. Cuando publicó el texto, la respuesta fue mucho mayor de lo que esperaba. ¡Qué increíble la cultura chilena! Pensé que eso de las termas era súper raro, pero después de leerte, me dieron ganas de intentarlo. Qué lindo que las termas sean un lugar para conectar con otros. Mientras leía los comentarios, sintió una calidez en el pecho. Su experiencia estaba despertando la curiosidad en otras personas. Así como la profesora Martínez la había animado a ella, quizás ahora ella estaba animando a otros. Al pensar en eso, sintió una fuerza renovada.
Amélie también compartió en sus redes su experiencia de moda en Lastarria, y Julián mostró con orgullo el videojuego raro que consiguió en el Eurocentro. Cada uno de los tres guardaba los tesoros que había encontrado en Chile y, aunque estuvieran lejos, sentían que sus corazones seguían conectados. Esa noche, sacó de un cajón su viejo diario de vida. En la última página, con su caligrafía infantil, aún estaba la frase, «Algún día quiero ir a Chile». Ese sueño se había cumplido. Pero tomó un lápiz y, en el espacio en blanco de la página, añadió nuevas palabras, «Quiero volver a Chile. La próxima vez, hablaré más español y conoceré más termas». Al terminar de escribir, una luz clara y definida se encendió en su interior. La gira de estudio había terminado, pero su historia apenas comenzaba. Miró por la ventana el cielo nocturno de Francia, donde una pequeña estrella titilaba. Era la misma luz que había visto más allá del vapor en Chile. Aunque la distancia era enorme, sabía que, de alguna manera, todo estaba conectado. «Nos vemos, Chile», susurró. Sus palabras, llevadas por el viento, se perdieron en la noche. En el corazón de Camille, había nacido la certeza silenciosa de su próxima aventura. Habían pasado varias semanas desde su regreso a Francia. Aunque la rutina diaria había vuelto a la normalidad, en el corazón de Camille, los recuerdos de Chile permanecían intactos. La luz que se filtraba por la ventana del autobús de camino al liceo le recordaba el amanecer en las termas, al morder un croissant en una cafetería, evocaba el sabor del pan amasado y la calidez del desayuno en la cabaña. Antes de la gira, había dudado innumerables veces. Se había inscrito en la clase de español, pero se sentía una impostora, una ignorante en comparación con sus compañeros. Sin embargo, gracias a las palabras de la profesora Martínez, «No tienes que ser perfecta, solo da el primer paso», se había atrevido. El pequeño colgante de lapislázuli que compró en Lastarria, la conversación titubeante en el café del Eurocentro, las confesiones bajo las estrellas en el pozón termal, la sensación de liberación en el baño matutino y el sabor del merquén en el desayuno. Cada uno de esos momentos no fue simple turismo, sino un catalizador que la transformó. La misma chica que había gritado, «imposible», ante la idea de las termas, al final del viaje, deseaba con toda su alma volver. Ese cambio fue el mayor tesoro que obtuvo. Su publicación en redes sociales recibió cientos de comentarios. Voces de todo el mundo decían, «Yo también quiero intentarlo», o «Me ha entrado una curiosidad inmensa por las termas de Chile». Al sentir la curiosidad de extraños a través de una pantalla, Camille comprendió algo, lo que había aprendido en ese viaje ya no era solo suyo. Podía convertirse en una pequeña chispa que cambiara el futuro de alguien más. Sacó de su cajón el viejo diario de vida. Junto a la frase infantil, «Algún día quiero ir a Chile», y las palabras que añadió justo al volver, «Quiero volver a Chile», tomó un lápiz y escribió una nueva línea, «La próxima vez, iré con mis amigos y recorreremos aún más termas». Al terminar, una luz de certeza iluminó su interior. El valor y la amistad que había ganado en ese viaje la sostendrían en todo lo que viniera. Alzó la vista por la ventana. En el cielo nocturno de París, una pequeña estrella brillaba. Era la misma luz que había visto en Chile. A pesar de la distancia, el mundo estaba conectado. «Nos vemos pronto, Chile», susurró. Esas palabras eran una promesa para sí misma. La gira de estudio había terminado, pero la historia continuaba. De hecho, la verdadera aventura apenas estaba por comenzar. ¿Qué te ha parecido esta historia? Me encantaría leer tus opiniones y comentarios. No te olvides de dejarlos aquí abajo. Y si te gustó, por favor, suscríbete al